Hola, Gus. Hola, Pancho. Que se me abre. ¿Estamos listos? Sí, ahí un montón tratando de entrar. Probemos la compartir pantalla. Bueno, pruebo. Habilito desde la mía. Sí, ahí donde dice compartir pantalla. Ya hay 5 personas. Ahí va, compartir pantalla. Ya. Ahí se ve. Sí, ¿Sí? sí, pero no veo que está compartiendo. Ahí está. A ver, marcalo de vuelta. ¿Qué cosa es el lomo? ¿Ese es el power? Sí. Perfecto, Gustavo. A ver ahí, fíjate. Sí, lo tenés que poner en presentación con diapositivas, ¿no? Sí, está cargándolo. Ujú. Ahí se ve. Perfecto. Mira, ¿Vos me escuchás bien? se escucha de 10. Bueno, ¿Se ve bien entonces? sí, está bueno. Che, primero entonces presentamos la gente, ¿ah? Bueno, entonces dejo de compartir pantalla. Sí, deja hasta que empecemos de vuelta. Ok. Gracias. A ver, voy haciendo entrar. Yolanda Puca, Marcela Fili, Ese de Fabiana compartir. C, Daniela Torres. ¿Quién es este? José. Hola. Está Marquito. Fabiana Cabana. Hola, Fabi. Después tenés que habilitar tu micrófono, Fabi. José! Hola. ¿Cómo Eduardo va? Chico. ¿Todo bien? Marcos. Hola chicos. Bien. ¿Cómo va ¿Cómo ahí? andan? Bien, bajé mi tipo la viña, Pancho. Sí, tendría que estar saliendo. Dale, Moyano. Fabiana de Camposanto. ¿Cómo dice jefe? Ahí está Fabiana que está saludando de Camposanto. Buenas Mira noches. usted. Hola Buenas Fabiana, ¿qué tal? ¿Qué noches. tal? ¿Cómo ¿Cómo va? están? José de Güemes. ¿Qué tal, José? Pon el audio. ¿Cómo les va? Muy buenas Ahí noches. está, bien, José. De 10. Gracias por Bienvenido. la invitación. Marcela, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la participación. Gracias a vos, che. Hay una Daniela Torre que lo puede entrar. Elida Pereira. Daniela Torre de Jujuy. Ah, no, 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 che. A ver, Alicia, María Isabel. Verónica, Silvia, Nadia. Bueno.
Nadia Lizárraga, Nélida Pereira. Maxi Cortés. Ese es de acá, de Estela Maris. Buena gente, por ahora. Buena gente, buena, Sí, con buen sí. paro. Claro. Semejante pastor. El padre Pipo, muy buena gente también. ITEC San José dice. ¿Quién es? Bien. Mi nombre, te colgué. Es el hombre. Quiero ver qué está saliendo. Daniela Torres. Guillermo Hola. Rudo. Hola, padre, ¿cómo te va? Bien. Daniela de Palpalá. Así es. ¿Cómo andan por allá? No me escuchó, ahora sí. Bien, mamá, gracias a Dios. Muy bien. ¿Quién más está? Noemí. Ahí va. Me gusta siempre que estoy al revés para allá. No, porque ahí se veía más lindo que los platos. Silencien los micrófonos, por favor. Sí, padre. Ok, silenciamos todos. Entró Claudia. Mariano Roja, el padre. Fabiana Cabana tiene que silenciar su micrófono. Pero no te va. Sandra Ramos. Qué lindo, che. Ahí está. Eso. Si esta, la iglesia, si esta no es la iglesia ¿dónde está, no? A ver, Carlos. Hola, Claudia. Hola, Padre Mariano. ¿Cómo va ahí? Buenas, buenas, buenas. Todo tranquilo. La última vez te vi con pelo largo. ¿Qué te pasó? No, ese era mi hermano. Ese era mi hermano. Ah, bellísimo. Está el padre Luis Pastrana. Buenas, Peinaste, Luis. ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Yolanda. Ah, está Yolanda. ¿Qué tal? Soy Yoli. Hola, Carlitos. ¿Cómo va? Lulu. ¿Y dónde está él? Hola, Luis. Tienes que conectar el audio. Silvia Sánchez. Yo voy diciendo para que nos enteremos quién está entrando. Hola, hola, buen día, buen día. Hola. Hola, Ahí está el párroco de Granberg. Hola, ¿Cómo se buenas dice, noches. mi amor? Ana Virasolo. Beatriz. Buenas tardes. Hola a todos. Bienvenidos. Hola, Lourdes, subía. Hola, Hola. padre, ¿cómo anda? Bien, Anita, hola. ¿Están todos? Sí, hay muchos, ¿no? 31 participantes. Ah, genial. Está en el chat que dice, a ver. Y esto recién empieza, ¿eh? Recién, porque estamos Esa. en el primer minuto. Sí, Hay vamos un Galaxy J2.
Bien. Bien, a ver, estoy viendo si está alguien que yo invité. Retalo, si no. Voy a tomar lista. Voy a tomar lista de mis participantes. Che, qué bueno que estemos de tantas comunidades distintas, ¿no? Gente de Jujuy, gente del exterior, de Palpará, De Güemes, de Camposanto, de gente de otros Gordo. países, como Países San vecinos. Remo. Una iglesia internacional es esta. Claro, tal cual. Ahí está Mónica y Eduardo. No Sí, tienen- no Eduardo, tienen- lo conocíamos acá en el Colegio Belgrano, socio. no tienen la Yo soy de Ciudad del Milagro. ¿Quién es Yo Alicia? soy Nélida, es de Ciudad del Milagro. Todo lo que hables, todo lo que hables. Ahí está la Alicia de Parque Belgrano, Mi padre, en un post, en el post con el juego operatorio. operatorio. Se ha hecho un Sí, lifting. Graciela Ailán, Sí. Ah, sí, ¿qué tal, padre? Camila Chalú. Muy bien, muy bien. La Sigue sumando Anita Bravo también, bienvenida. Una Cristina. Bueno, a ver. Muy bien. Sí, qué bárbaro, ¿qué? ¿Quién es Ah, bueno. esta? Anita Bravo, ¿cómo te va? Participantes 38. Está entrando Sandra de Parque Belgrano también. Graciela Ailán también de Parque Belgrano. No te vemos, Graciela. Miriam Ramírez, está buena. Hola, hola. Miriam de Méndez. ¿Qué? Hola a todos. Hola, Hola, hola. Hola. hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hay gente de Avellaneda Hola. también. Ah, está María Cristina del Huerto. ¿Dónde estás, Cristina? No te veo. Bueno, ya aparecerá. Tenés que correr la Ah, pantalla con la a flechita ver, que a ver. tenés. Upa. Ah, ahí está. Hola, padre Luis. Hola, 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 hola. Ahora sí se agrandó mi pantalla. Bueno, Padre Luis, ahí, acá estoy. Ahí te Hola. está, Silvia Mayorga te está diciendo si está ahí. hola, hola. No, no, ya decía Cristina del Huerto. Hola, hola. Bueno, Gastón Damas. ¿Quién más está? Lucía. ah, Yoli de Alfarcito, mira, está bueno. Buenas Tengo noches, padre. George Clooney. Hola, hola. Está Valeria Massa. Hermano. Genial. Cosas están aquí que no entran con eso. Sí, pero Esa va a ser el gancho. con la fuerza me meto. Va a ser el gancho. Así está bien. Cintia Sánchez. Gabriela. Hola, 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 hola. Yo no te quería quedar el de desastre. Tranquilo, no, te descargar el Valdés con una mala dura. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Anita de Ahí Campos está de Cristina Güemes. con Daniel. ¿Y conmigo? Es un curso que no. Hola, Sumate, Anita, Cris. con José. Hola, amor. De lo que es. Nada más que quiero aprender porque acá están. Dígame, es Soy profesora. Qué bueno, qué bueno. Bien, sobre todo. ¿Cuánta gente? Y a vos. 49 participantes. ¿Vos pensás que lo entra? Qué bueno.
Por favor, silencien los micrófonos, la mayoría cuando pueda. Bueno, ahora silencio el mío, a ver. ¿Por qué es así? Eso. ¿Y el padre Luis? No. Ahí está el padre Marcos. No. Estaba ahí el padre Marcos Sánchez. Igual como está haciendo. Lo mismo. Hay varios chats acá. Hay 49 personas. Por el chat también hay gente saludando, ¿no? Les digo por si lo quieren mirar. Capaz que conocen alguno. ¿O está en la aplicación del Zoom? Vamos, tira. ¿A tirar ahora? Bueno, ya pasó 7 minutos de espera. ¿Qué les parece? Largamos nomás, ¿verdad? El marco no tenemos que dejar. Eso no es por ahí que no. Bien, es una celebración de la fe en la cual nos encontramos con gran entusiasmo por parte de... Hay un micrófono que no está silenciado. Y está hablando. Por favor, a ver, que no se superponen las voces. Ahí. Chequeo un cachito y ya. Miriam de Mende, hay que silenciar el micrófono. A ver. Bueno, decía que es una celebración de la fe, encontrarnos de distintas comunidades con gran entusiasmo sobre estos textos de la fe que nos ayudan a iluminar el camino, sobre todo en una época tan difícil como la que estamos viviendo, y una época en la cual estamos redefiniendo muchas cosas, en la cual conversábamos hoy con unos amigos. Estamos asistiendo a una nueva época, al surgimiento de una nueva época, más que una nostalgia y una tristeza, estamos asistiendo con alegría a la refundación de un montón de cosas que tienen que ver con la vida humana y la vida de la fe. Por ejemplo, esta realidad de encontrarnos a través de estos territorios digitales, como se dice hoy, es tan importante poder compartir en comunión con gente de diversos lugares y hacer visible la comunión de la iglesia. Con entusiasmo con los padres Marcos Sánchez, Gustavo Rodríguez, Luis Pastrana, Mariano Rojas y yo, Pancho Núñez, queremos compartir con ustedes este itinerario de este documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama ¿Qué es el hombre? Yo creo que es un soplo del Espíritu, en primer lugar porque se trata de, entre las redefiniciones, una nueva percepción de la propia identidad como persona, y a la luz de la palabra de Dios nos ayudará también a gestar nuevos instrumentos, nuevos recursos, nuevos caminos, nuevos métodos para la catequesis, para la vida de la fe de nuestras comunidades, movimientos, instituciones. Creo que es importante no solo esta presentación, sino que lo trabajemos mucho en nuestras comunidades, que lleguemos al corazón, en primer lugar, del lenguaje bíblico con el cual se expresa la antropología bíblica, y también, por supuesto, del contenido de trasfondo. Vamos a ver la dinámica que tiene el lenguaje bíblico y la presentación, qué es el hombre a través de la Biblia. Muchos de ustedes habrán estudiado en su formación cristiana, pero además asistimos a una capacidad de penetración en la vida de la fe desde otros abordajes distintos a los que estamos acostumbrados. Otros abordajes que tienen que ver con una antropología que si bien ha sido asumida, asumió elementos de la Biblia, también va a ofrecer otras realidades. Bueno, en primer lugar, me gustaría, si a ustedes les parece, que vamos enunciando en qué comunidades están representadas aquí.
y nos damos la bienvenida entre todos. ¿Quién quiere empezar? A ver. Hola, Padre Pancho, Silvia Mayorga, Comunidad San Lorenzo, mi párroco es el que me envió la invitación, el Padre Oscar. También estoy en el ICA, en la Junta, y bueno, siempre trabajando en lo que es la catequesis. Buenísimo, bienvenida entonces. No te lo digo yo, te lo dice toda esta pequeña comunidad que se ha armado ahora. ¿Qué otra comunidad se encuentra presente? Vamos, rápido, ¿sí? Hola, Padre Pancho. Buenas noches. Somos Gianni y María Calderoni, de la comunidad de la Viña, invitados por el Padre Pancho. Bueno, formamos parte de estudios sobre la Biblia con el Padre y pertenecemos al movimiento de Schoenstatt. Bienvenidos, bienvenidos María y Gianni. Una alegría que puedan participar. ¿Quién más? Buenas noches. Soy Mónica de la comunidad de Divino Niño que pertenece a Estela Maris. Bienvenida, Mónica. Gracias. Buenas noches. Soy Daniela Torres de la diócesis de Jujuy y agradezco enormemente la invitación para participar de estas conferencias. Gracias, gracias. Bienvenida. Mucho gusto. Buenas noches. Gustavo Javier. Carla Gauna. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Yo, Graciela Ilam, de acá de Parque Belgrano. Adelante, Parque Belgrano. Estoy en catequesis. Bien. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Soy Yoli, de Alfarcitos, de la comunidad de Alfarcitos. ¿Cómo están? Bien, bienvenida, Yoli. Gracias. Hola, aquí Daniel y Cristina de Comunidad María Inmaculada. Ah, está lo de Luis. ¿Cómo Sí. es que no está? Bueno. Buenas noches. Por el Padre Luis Pastrana. Otros más, ¿eh? Bien, Luis. Buenas noches. Fabián. Hola, soy Sandra, de la comunidad de la cuasi parroquia María Madre de la Iglesia. La invitación está ahí, el Padre Gustavo. Saludos, estamos cerca. Bienvenida, bienvenida, un gusto. A ver, Padre Gustavo, saludos. ¿Quién habla? Ahí está Fabiana, a ver que diga Buenas Fabiana. buenas noches a todos. Soy de la comunidad de Camposanto, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Mi nombre es Fabiana. Mirá vos. Hola. Elida. Bueno, entonces, más o menos ya nos hemos presentado y iremos también en la medida en que avance. Ya saben que la propuesta consiste en este jueves, que es una presentación general, y después los 4 otros jueves, también a la misma hora, en la cual desarrollaremos un sacerdote por vez, uno de los curas por vez, con los aportes de ustedes, las preguntas, las opiniones, uno de los capítulos por vez. Quería compartir con pantalla con ustedes, a ver si me encuentro. Y comenzamos. Bien.
Entonces, el documento que vamos a seguir las huellas del camino que nos propone la Pontificia Comisión Bíblica a instancias de un pedido que le hace el Papa Francisco, un documento que tuvo diversos avatares en su gestación y que salió justito ahora, al comienzo de este año, y tiene que ver con un aporte, a mi modo de ver, a esta forma de vivir que estamos llevando ahora y de expresar nuestra fe. Nos preguntamos qué es el hombre, por supuesto, salvando estas improntas actuales de hombre y mujer y todos los cuestionamientos, siempre dentro de la expresión hombre nos preguntamos sobre la humanidad. Aquello que ya visualizó Leonardo da Vinci en esas lesiones de sus dibujos, pero nosotros lo que buscamos y proponemos es hacer un camino de qué es el hombre desde una respuesta bíblica. Esperen que hay un Juan Pablo que quiere entrar. A ver. Estoy ingresando a Juan Pablo. Acá. Bueno, como diremos más adelante, la presentación tiene que ver con los primeros capítulos del libro del Génesis, esos que tantas veces hemos conversado y hemos enseñado en la catequesis, cuando le explicamos a los chicos, también en la catequesis de adultos. Creo que es un documento que hace un aporte inmenso también a descubrir cómo se da el vínculo entre la antropología en general y la antropología a la luz del hombre pleno que es Jesús. Este derrotero lo haremos a través de los senderos que nos propone la Comisión Pontificia, Comisión Bíblica, en el libro de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer estas reuniones por Zoom, vamos a conversar, es importante que lean ustedes los capítulos. El próximo jueves tendremos el capítulo primero y es muy importante que ya esté leído para que lo que se ponga sea más ágil y enriquecido por las preguntas y los aportes de ustedes. Está dirigido a catequistas y dirigentes laicos, una iniciativa, como ya les dije, llena de alegría y espontaneidad. Nos llevará también a descubrir la fascinante doctrina sobre el hombre que está contenida en la plenitud de toda la revelación, desde una ontología trinitaria, desde un abrazo de la divinidad del Señor a toda la realidad humana, a toda la humanidad y la humanidad expresada en Cristo. Y veremos a lo largo de este tiempo la importancia de la doctrina del hombre, una antropología bíblica, con lenguaje bíblico. Vamos a desandar senderos ignotos para muchos de nosotros, ya sea por el lenguaje o por el contenido, con muchos pliegues, con rincones y con luces fascinantes realmente para caminar juntos. A ver. Hay alguien que está tratando de entrar. Un gran testigo de la fe del siglo pasado, el gran educador, fundador del Movimiento Comunión y Liberación, don Luigi Giussani, contaba, en una entrevista le contestó al periodista diciendo: esta expresión de la fe de los primeros años de la Iglesia que vale también para nosotros hoy. Quizás, dice don Giussani, os conté ya lo que dijo el último maestro de retórica romano, o sea, un pagano, un hombre que venía de una estructura de poder tremenda y era parte de esa estructura desde el ámbito ideológico. Ese maestro se llamaba Mario Victorino, era el teórico de Juliano el Apóstata. Y él anunció repentinamente su conversión al cristianismo.
y lo hizo desde la tribuna de donde hablaban los abogados. Era un reto romano. Los que pugnaban con doctrinas y con ideas en la vida propia de aquel pueblo. Y él empezó así. Cuando conocí a Cristo, me descubrí hombre. Lo diremos hacia el final, solo a la luz de lo que es Cristo se esclarece el misterio del hombre. A veces nosotros hemos pensado que la comunicación de la fe, la enseñanza de la doctrina, es una realidad que tiene que ver con transmitir de verdades recónditas acerca de lo más profundo de Dios, y en verdad Dios se revela para nosotros para decirnos quiénes somos nosotros. En un gran autor también del siglo pasado, Karl Rahner, dice: la Biblia, más que hablarnos de Dios, nos habla del hombre. En realidad es desde una propuesta de revelación divina, una antropología bíblica. Miren cuánto tiempo lleva para poder llegar a este momento en que compartamos esto directamente desde la Pontificia Comisión Bíblica. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Pontificia Comisión Bíblica? Es un organismo que creó el Papa León XIII en 1902 y le asignó una triple tarea: promover eficazmente entre los católicos el estudio de la Biblia, contrastar las opiniones erróneas. Para la época era así un poco también un ámbito de defensa de la fe, en cuestiones relativas a la Sagrada Escritura, sirviéndose de medios científicos. Es importante acá dos cosas. Primero, que estábamos en un ámbito que venía del iluminismo, de la ilustración, de las opiniones ilustradas y muchas veces con un sesgo científico. Y León XIII lo que trata de hacer es que la respuesta de la Iglesia no sea solo piadosa, digamos, endógena, diríamos hoy, sino que sea capaz de aplicar los medios científicos de la época y los que se vayan sucediendo, y de hecho así se hizo, para estudiar el texto de la Escritura. Estudiar e iluminar las cuestiones debatidas y los problemas que se iban planteando en el campo bíblico. Pío X, en 1904, concedió a la Comisión Bíblica la facultad de otorgar grados académicos. León XIII y Pío X otorgaron amplias competencias en relación con las cuestiones y controversias bíblicas. Alejandra Rodríguez. Desde el 13 de febrero de 1905 hasta 1921, esperen que tengo dos, Juan Pablo. Y ya está. Amplias competencias en relación a cuestiones y controversias bíblicas, no. En 1921 la Comisión Bíblica promulgó 14 decretos y 2 declaraciones. En el pontificado de Pío XI siguieron otros 2 decretos con 18 intervenciones. Lo interesante es que después se gestó una nueva Pontificia Comisión Bíblica desde el 27 de junio de 1971 y entra dentro del contexto de la gran reforma postconciliar. Pablo VI estableció nuevas normas para la organización y funcionamiento de la Comisión Bíblica, para lograr que la actividad que desarrollaba fuera más fecunda para la Iglesia y se adaptara mejor a las nuevas circunstancias. La nueva estructura se define en 15 breves artículos. Una cosa interesante es que la Comisión Bíblica, en su nueva estructura, no está ya formada por cardenales, de acuerdo con el modelo de las congregaciones romanas. La nueva Comisión Bíblica se convierte en un órgano consultivo del magisterio de la Iglesia en la Congregación para la Doctrina de la Fe. La nueva Comisión Bíblica tuvo su primera asamblea en 1974. En los años 75 y 76 abordaron, escuchen bien, 75 y 76, la Comisión Bíblica aborda el estudio de la condición femenina en la Biblia.
y más exactamente del papel de la mujer en la sociedad según la Sagrada Escritura. Quiero subrayar con esto cómo desde el magisterio y en la vida de la Iglesia se abordan en la profundidad de nuestros fundamentos, como es la Sagrada Escritura, las temáticas contemporáneas. En 77 y 78, el uso de la Sagrada Escritura en la teología de la liberación, que era lo que estaba en boga en aquel momento. En el año 79 se profundiza la temática de la inculturación, otra temática que todavía sigue vigente, no tan desarrollada quizás en las actividades propias de la Iglesia, se intentaron muchas cosas. En 1980 se decidió abordar un tema muy comprometido y heterogéneo: la relación entre la hermenéutica y la cristología, es decir, la forma de comprender los textos sagrados. En el 85-88 la comisión se dedicó a estudiar las complejas relaciones, esto también es para subrayar, entre las iglesias locales y la universalidad del único pueblo de Dios. Esto es muy importante para la percepción de lo que somos como iglesia, también en estos nuevos contextos que tenemos hoy. Priorizando un planteamiento bíblico, eclesiológico y ecuménico. En 1989 se abordó el tema de la interpretación de la Sagrada Escritura en un documento magnífico que todo catequista y dirigente laico debería conocer. En 94-96 los trabajos de la Comisión Bíblica se dedicaron a tratar el tema del universalismo de la salvación en Cristo y las otras religiones. También, si debemos de esperar diálogo ecuménico y diálogo interreligioso, es conveniente repasar estos documentos. En 97 se comenzó un profundo estudio sobre la relación entre el Nuevo y Antiguo Testamento y quedó expresado en el documento El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Me quise detener en esto porque es una información que a veces no nos llega tan fácil y está a la mano y son fundamentales para nuestra época. Los años siguientes se produjeron documentos como Biblia y Moral, por ejemplo. Nosotros en nuestra tradición cristiana occidental a veces hemos abrevado más en las doctrinas filosóficas que en la Biblia para la propuesta moral, ¿no? Creo que en eso tenemos que crecer en orden a la catequesis y a la formación del pueblo de Dios. Las raíces bíblicas del comportamiento cristiano. Un tema interesantísimo, el tema de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, la palabra que viene de Dios y habla de Dios para salvar al mundo. El tema de la inspiración bíblica y de qué verdad se trata en un mundo que cuestiona todo. Es fundamental que los cristianos sólidos, maduros, adultos y comprometidos la tengan clara. Hoy en día la comisión está formada por varios integrantes, subrayo solo el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, el presidente y secretario Pietro Bobani. Ahora me detengo en el documento, en la presentación que hace Ladaria, lo voy a decir rápidamente y subrayar algunas cosas, son 2 páginas y media, ustedes pueden abordar el documento, todos los padres tienen, no sé si les han hecho llegar el documento, se lo pueden encontrar en PDF. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Cristo. Esto es fundamental, no hay ninguna realidad que el corazón humano, cuando se habla de corazón, para detenerlo desde el punto de vista bíblico, no se habla solo del sentimiento, sino del centro profundo de la personalidad cristiana, de la personalidad humana. El corazón es lo que me define como tal, es el centro donde converge no solo los afectos, sino la vitalidad, los proyectos, la conciencia, la comprensión del mundo, los compromisos, las opciones que tiene la persona. Y no hay nada que sea humano que no le interese a ese corazón si es un corazón de discípulo de Cristo. Todas las realidades han de estar representadas. Siempre en una atención respetuosa, que es la actitud propia que debiera asumir la Iglesia, de hecho la asumimos, hacia la historia de la humanidad y otra ganancia del concilio hacia las realidades temporales vistas en su propia autonomía.
El mundo tiene su propia autonomía. Nosotros no pretendemos bajar línea hacia el mundo, queremos compartir la visión fascinante de lo que significa ser un hijo de Dios. Todo a la luz del misterio del reino de Dios. Este es el punto de partida para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, donde se manifiestan nuevas exigencias, problemáticas y retos. Ya se decía en la época del concilio que la sociedad actual estaba sometida a cambios profundos, cambios científicos, tecnológicos, vaya si los tenemos, gracias a esos podemos juntarnos hoy. Cambio en las relaciones humanas, no digamos nada ahora, no cómo han cambiado. Una verdadera metamorfosis social y cultural que se refleja también en la vida religiosa. Gaudium et Spes 4. También en la vida de la fe. También en la forma en que asistimos a lo que son los aspectos fundamentales de nuestra vida de la fe. Hay conflictos que se presentan entre la ciencia y la moral, conflictos entre generaciones, incluso hay diversas visiones del hombre, de la mujer, de la sexualidad, eso los que son educadores lo saben bien, los padres y madres de familia, por supuesto. Aunque también hay anhelo de vivir más según la naturaleza, distintas corrientes que tratan de encontrar este equilibrio ecológico que a todos nos interesa. Hay reconocimiento de la igual dignidad de cada persona, eso está muy a flor de piel hoy. Y todo esto son temas que están desarrollados y propuestos desde la revelación bíblica, sin distinción de raza, sexo, opción ideológica, todos los hombres, todas las personas, en todos los tiempos, de todas las culturas. A veces las esperanzas que se proponen a los hombres de hoy son solo terrenas, es quizás solo un mero optimismo. Nosotros nos hemos de encargar en la tarea evangelizadora de infundirle a ese optimismo una verdadera esperanza cristiana. Incluso la opción religiosa, dice la Daria, no parece tener tanta incidencia hoy. Miren si no lo sabremos en Salta con tantas cosas que nos han ido pasando. Ante este conjunto de factores, Gaudium et Spes 10, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o acometen con una nueva penetración los interrogantes fundamentales. ¿Qué es el hombre? También nos podríamos preguntar entre nosotros, ¿qué les parece? ¿Qué es el hombre? ¿Alguien se anima? ¿Alguna respuesta? ¿Qué es el hombre? Y yo me animo por ahí. ¿Qué es el hombre? Es creación, es criatura, es aquel individuo dentro de todas las especies creadas que es consciente de sí mismo, el único que tiene capacidad de pensar y de tener esta visión de la trascendencia, ¿no? De darse cuenta de su finitud y también esto que decías hace un momento, ¿no? Del optimismo a la esperanza. El hombre es criatura, el hombre está hecho para algo grande, para el infinito, no solamente aquí y ahora, criatura, y como criatura tiende a su creador. No sé, se me ocurre. Bueno, amada, obviamente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué es el hombre? Bueno, pienso que el hombre es un ser humano que tiene cuerpo y alma, que tiene la capacidad de relacionarse, de manejar su pasado, presente y planificar su futuro. Y eso de relacionarse con el otro, bueno, ahí viene. Bueno, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, tiene capacidad de poder reflexionar, de tener, bueno, ahí nomás, un poquito. Bueno, gracias, Sandra, gracias.
Vamos, compartimos una opinión más, a ver. El hombre es creado a semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Bien, gracias Yolanda. Bueno, sería interesante que nos preguntemos, conversemos acerca de esta pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darles poder, ¿se acuerdan, no? Ahora, todo lo que veníamos, dice, cambios acelerados, se decía en la época del concilio, pero la verdad es que ahora, en esta época de pandemia, parece que todo se ha acelerado, hemos sido sumergidos en nuevos horizontes, en territorios digitales, todo ha cambiado en un montón de aspectos. La Iglesia se pone al servicio de la humanidad y lo hace aportando elementos de verdad que favorezcan un auténtico progreso según el designio de Dios. Pero hay que hacerlo en el corazón del mundo. Por eso queríamos con los curas que vamos a proponer este itinerario, que sean ustedes, queridos laicos, los que lleven al corazón del mundo la fascinación, el entusiasmo, la alegría, el convencimiento y la verdad sobre lo que es el hombre. La Iglesia cumple esta misión aportando desde los fundamentos de la revelación divina testimoniada en la Sagrada Escritura, para que brille en el corazón de todos el valor y la vocación del ser humano, como decían ustedes, creado a imagen de Dios. El Papa Francisco le confió a la Pontificia Comisión Bíblica el mandato de un documento sobre la antropología bíblica como base autorizada para el desarrollo de los contenidos de la fe. El documento es una novedad, tanto por su contenido como por la forma de exposición. Es un tratado orgánico que contribuye a definir qué es el hombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los temas están armonizados en torno al texto de referencia que es Génesis 2 y 3, que están a su vez dentro del contexto del relato de los orígenes. Páginas fundamentales en la literatura neotestamentaria y en la tradición dogmática de la Iglesia. En estos capítulos se esbozan los rasgos constitutivos de la persona humana y se inserta desde un principio en un proceso dinámico en el que la criatura humana asume un papel decisivo para su futuro. Es decir, acá está hablando de la libertad, ¿no? Se subraya la libertad. La revelación sobre qué es el hombre lleva la gracia de la revelación y la tarea de ejercer la libertad. Asume un papel decisivo para su futuro. El conjunto se contempla en relación con la presencia activa y amorosa de Dios. No es que Dios nos tiró la historia y nos soltó. Sin esa presencia no se puede comprender ni la naturaleza del ser humano. Ustedes decían, está hecho para el infinito. Otros decían, es imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay un vínculo, un hilo que nos une de manera permanente en la naturaleza del ser humano a quien nos hace y nos sostiene en sus manos. Todos los temas se desarrollan recurriendo a la literatura bíblica, tanto de las tradiciones del Antiguo Testamento, saben ustedes, conocen esa expresión Tanakh, ¿no? La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Vamos a tener que familiarizarnos con el lenguaje bíblico, ¿no? La ley, los profetas y los otros escritos. Y lo del Nuevo Testamento, cada una configura de forma específica. Acuérdense esto, el pensamiento semítico no es como el pensamiento griego que define, estructura y en un solo concepto abstracto nos dice todo lo que quiere decirnos. A eso estamos acostumbrados. Por ejemplo, nosotros decimos la palabra universo y más o menos comprendemos lo que significa. El pensamiento bíblico es como alguien que pinta un cuadro, pone un color, pone otro y la suma de los colores nos va dando la definición de lo que se quiere presentar. Es muy importante, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo responde Jesús? Es como, ¿no? Es como, utiliza, Análogos
analogías. Pero va expresándose por comparaciones. Y en las comparaciones, en las metáforas y en las parábolas, hay un sabor muy rico, ¿no? Entonces, aprender el lenguaje bíblico, el lenguaje semítico, implicará también eso. Configura de forma específica la complejidad de la figura humana, que siempre se presenta como un misterio que nos llama a escrutar, a llevarle la punta, a penetrar más hondamente. Se trata también de nosotros mismos, no del otro que está enfrente, también de nosotros mismos. El objetivo es lograr que se perciba la belleza. Es importante, para que sea fascinante, es importante que sea bello, ¿no? O sea, que sea atrayente, que uno quede absorto, atrapado y invitado a profundizar. Se perciba la belleza y la complejidad a la vez de la revelación divina sobre el ser humano. Habrá que apreciar, en primer lugar, por ser belleza, y emprender un trabajo humilde e incesante de búsqueda, de profundización y de transmisión. Se ofrece un subsidio adecuado para una visión global del proyecto divino que tendrá su cumplimiento en Cristo, el hombre nuevo, Gaudium Spes, clave, esperen que me están mandando uno, y fin de toda la historia humana. Bueno, ya voy terminando. El misterio de Cristo solo se esclarece, dice Gaudium Spes 22, en el misterio del Verbo encarnado. El misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado que es Jesús. Por eso, después de desandar esos caminos de Génesis, es necesario abordarlo desde la figura de Cristo. ¿Para qué hacemos todo esto? Esto se ofrece como un principio de esperanza para toda la humanidad, el valor, la medida y la dimensión del ser humano. Un camino de esperanza que tiene como objetivo el reino de justicia, de amor y de paz que todo corazón del hombre desea y espera. Bueno, esta parte era la que... ¿Alguna pregunta? ¿Algo para comentar? Esto es solo la presentación que hace Monseñor Ladari, que es el presidente de la Pontificia Comisión Bíblica, provocando el interés de la lectura de esto, que nos llevará mucho más lejos cuando les toque al resto. Padre Gustavo, entonces. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias. Buenas noches de nuevo a todos. Gracias por la respuesta a la invitación. Esto que lo veníamos charlando ya con algunos otros sacerdotes y también con algunos laicos, ¿no? De abrir espacios. Y nos vino como anillo al dedo este escrito de la Pontificia Comisión Bíblica, como ha dicho Pancho, que es reciente. Ahí Pancho se lo sacó el 30 de septiembre del 2019, y por esto de la pandemia quedó ya más bien para el 20, ¿no? Porque se le hizo alguna corrección sobre algunas indicaciones que dio el Papa Francisco, ¿no? El 30, ustedes saben que en septiembre es el día, a fin de mes, el día de San Jerónimo, patrono de los biblistas, por eso tiene esa fecha ya hace un año el escrito. Bueno, yo les propongo una presentación general. Pancho ha dicho algunas cosas para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer. A las personas que yo invité luego les voy a mandar el escrito por PDF para que ustedes lo tengan. Yo todavía no se lo había mandado, ahora ya más o menos sé quiénes están, y después se los mando para que ustedes los puedan leer, ¿sí? Y bueno, ahora les propongo que compartamos aquí una presentación que va a ser también de este tema. Ahí se está viendo la pantalla, Pancho.
Ahí se ve la pantalla, Pancho. Sí, Sí, se ve. está bien. Bueno, Se ve ahora sí perfecto. largamos. Como decía Pancho, en ese recorrido de la Pontificia Comisión Bíblica, hace unos años ya todos los escritos están saliendo en italiano, ¿no? ¿Qué cosa es el uomo? ¿Qué es el hombre? El 30 de septiembre, la fecha en que se dio a conocer, y luego fue en causa de algunos debates, ¿no? Entre el septiembre del 2019 y enero del 2020 hubo algunos debates, porque se hablaba mucho de que acá en este escrito se iba a puntualizar el tema de la homosexualidad, por ejemplo, cosa que ya lo va a explicar el del capítulo 3, que lo aborda así muy generalmente, pero la prensa ha puesto el foco en eso y no era solamente ese el tema del documento, ¿no? Parte del Salmo 8, que es el hombre, aquello que quizá hemos rezado varias veces, ¿no? ¿Qué es el hombre para que piense en él? Lo has hecho poco inferior a los ángeles, le has dado todo bajo sus manos, ¿no? Esa oración tan bonita que rezamos también en la liturgia de las horas, ¿no? Y ese es el título de este escrito de la Pontificia Comisión, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es su dimensión? ¿Qué significa para nosotros, ¿no? El hombre? La palabra esta que nos remite, ¿no? Y en la Biblia tiene todo su significado, que es donde nosotros también vamos a tratar de indagar. ¿Por qué surge el escrito? Como ya lo dijo Pancho, él le pidió a la Pontificia Comisión Bíblica que se indague este tema y les llevó 5 años hacerlos. Siempre que el Papa Francisco o quien sea el pontífice de la época pide a una comisión un tema de estudio, se le da una cantidad de años. Este estudio duró 5 años, ¿no? Y fíjense, yo aquí se lo subrayé, es fruto de una exégesis actualizada. El término exégesis hace referencia en la Biblia a todo aquello que hace referencia a la interpretación, ¿no? Y para la interpretación del texto también se estudia la cultura, la lengua, las tradiciones que están también contenidas en el texto. Todo este proceso lo ha hecho la Comisión Bíblica en 5 años, y por eso es que lo que pretende este escrito es brindarnos una visión amplia, ¿no?, de la mirada del hombre en la Sagrada Escritura, para iluminar también a este ser humano que en sí, fíjense, lo dice esto Pietro Bobatti, que es uno de los que guía este comentario, que el hombre en sí mismo encierra la mayor riqueza que el Creador le ha dado. Fíjense, ¿no?, esta mirada del hombre, como también aquel que ha sido receptor de dones y también de talentos, como lo leemos en la Biblia. Bueno, a eso es lo que va a indagar el escrito. Como decía Pancho, esto se remonta ya a la Gaudium et Spes, cuando se pregunta por qué es el hombre, ¿no? Lo que hace la Pontificia Comisión Bíblica en este escrito es responder a esa pregunta hoy. ¿Qué realidad, qué significa esta criatura creada por Dios, como alguien lo dijo, que tiene su imagen, su semejanza? ¿Hacia dónde se orienta? ¿Cuál es su raíz? Y por eso la actualización a esa respuesta va a incluir el tema del origen del hombre. Eso es lo que van a exponer algunos más adelante. También cómo actúa el hombre, el tema de la ética, decía Pancho algo de la moral, cuáles son sus valores y cuál es su destino. Estos son como 4, ¿no?, disparadores que van a estar a lo largo del escrito, con distintos lenguajes, con distintas imágenes, con distintos abordajes. Como les decía, el Papa Francisco pide, ¿no?, que se indague sobre lo que es el hombre en la Biblia, y para eso se necesitaba, ¿no?, abordar todas las dimensiones del hombre, y de un modo particular también rastrear en la Escritura y dejarse guiar por la Escritura desde la tradición de Israel, cuál es la mirada antropológica que hay. Por más que nos suene llamativo, es el primer escrito, digamos, sistemático que responde a esta pregunta. O sea, en la historia de la teología, en la historia de la catequesis, en la historia de todas las ciencias teológicas, este es el primer escrito acerca de una antropología bíblica, o sea, sistemáticamente abordado, ¿no? Y lo ha pedido el Papa Francisco justamente para responder a los planteamientos actuales que enfrenta la Iglesia y la humanidad hoy, ¿no? ¿Cuáles son sus particularidades? La primera es
el título se llama ¿Qué es el hombre? Está respondiendo a un interrogatorio que lo encontramos en el Salmo 8, como les decía, pero el subtítulo es un itinerario de antropología bíblica, ¿no? Ya en el subtítulo se nos está dando otra clave de lectura y otra clave de lo que se hizo en el texto, y justamente la metodología. O sea, el escrito presenta, ¿no? Acá lo tenemos, ¿qué cosa es el hombre? Y el subtítulo, un itinerario de antropología bíblica. Y por eso es que la novedad de este escrito está en que presente de un modo metodológico y sistemático el abordaje de la mirada del hombre que hay en el texto bíblico, que abarca desde el Génesis al Apocalipsis. Y por eso es que aquí yo he citado esto de una entrevista a Pietro Bobatti, que es el que guía la comisión bíblica, ¿no? Que muchas veces en la iglesia se ha usado la Biblia como una prueba para demostrar argumentos teológicos o dogmáticos, ¿no? Se dice eso en teología, se apela al argumento de autoridad. Si no, piensen ustedes, por ejemplo, el famoso caso de Galileo, ¿no? Que se lo lleva en un momento también a revisar su doctrina, porque la Biblia decía una cosa, él pensaba otra, pero si lo decía la palabra de Dios, no se podía eso objetar. Bueno, así también se ha hecho la teología por muchos años, y lo que el Papa pidió a la Comisión Bíblica es que se revise a fondo la Biblia, porque no se puede usarla solamente como una prueba de autoridad, sino también se la tiene que estudiar y analizar en su conjunto, desde el Génesis al Apocalipsis, porque de ahí se nutre, ¿no? La catequesis, la teología y la pastoral. O sea, fíjense, la apuesta era amplia y eso también exigió un estudio minucioso, que también hay cosas que han quedado por hacer, pero que bueno, que siguen abriendo las preguntas y también el trabajo, ¿no? De las comisiones. ¿Qué más en respecto a esta pregunta? ¿Cuáles son otras particularidades del texto? Que, como decía Pancho, el texto recupera toda la tradición de la Torá, o sea, del pueblo judío, de los profetas, la tradición sapiencial, y también incluye el Nuevo Testamento. Por eso les decía que, si bien es cierto, se hace hincapié en los dos primeros capítulos del Génesis, y especialmente en toda esta mirada del hombre, sin embargo, en el escrito hay muchas referencias al Nuevo Testamento, al Apocalipsis, a los profetas, porque la mirada del hombre está a lo largo, ¿no? De toda la Sagrada Escritura. Y por eso es que esa es la apuesta de la Pontificia Comisión Bíblica, leer la Biblia en su conjunto, no en una parcela o en un sector, sino en su conjunto, como tiene que ser en la exégesis, ¿no? Solo así se hace una verdadera obra de teología bíblica. Este es una ciencia que creció mucho en los últimos años, por eso ustedes se deben acordar por ahí, por ejemplo, las catequistas lo deben acordar, que salieron algunos libros de un biblista santiagueño que decía, ¿y será verdad que Jesús tuvo hermanos o no? ¿Se acuerdan aquellas enigmas de la Biblia, ¿no? Que se llamaba esa serie de libritos. Bueno, es la ciencia teológica bíblica que hoy también ha brindado mucho espacio y está creciendo esta ciencia en muchos ámbitos y que hay que prestarle atención. Por eso dice este escrito, ¿no? Es una obra de teología bíblica en la cual hay que tener en cuenta los géneros literarios y leer también el texto en su contexto, porque si no termina siendo un pretexto. Y eso también nos invita este texto, ¿no? Como les decía, se tiene en cuenta los textos del Génesis y el Apocalipsis. Y fíjense en esto que apunto, ¿no? Y también la tradición cristiana, vamos a encontrar citas de padres de la iglesia, de San Jerónimo y otros más, porque ningún pensamiento nace de la nada. Y esto es lo bueno de nuestra mirada teológica de la iglesia y los catequistas. Nosotros no somos los creadores de nada, sino que también somos los continuadores de esa gran tradición que viene de los apóstoles y nosotros la seguimos viendo hoy. Y sí, somos creadores de nuevas propuestas, pero que se enganchan, se engarzan, ¿no? En esa gran tradición apostólica de la Iglesia. Al mismo tiempo, dice Pietro Bobatti, no responsable de la Comisión Bíblica, hemos querido hacer un trabajo en cierto modo preliminar. Fíjense en esto. Pues esto sería como la gran introducción, ¿no? Para lo que sería la antropología bíblica.
Es un trabajo que hasta ahora nunca se había hecho, porque el teólogo suele citar aquí y allá algunos textos y sirven para su argumentación, lo mismo que las catequistas, o los catequistas, a veces no. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre esto, aquello. Dice el Salmo tal, dice, o sea, a veces tomamos textos, pero quizás olvidamos, ¿no?, ese conjunto del cual forman parte, y a eso es lo que quiere ayudar a reflexionar este escrito, tomar en la gran amplitud los textos y ver cuál ha sido su recorrido para también nosotros darles una mirada y una aplicación actual. Dice, ¿no?, Pietro Batti, nosotros hemos querido hacer un trabajo sistemático, o sea, siguiendo una serie de temas puntuales, y ofrecer así un camino de esta complejidad de lo que es el ser humano. ¿Cuáles son sus partes? El escrito tiene 4 grandes partes. La primera, el capítulo 1, hace referencia a la concepción del ser humano como creado por Dios. Y aquí hay 2 claves, ¿no? Se destaca la fragilidad, con esta idea de que somos polvo, aquello que era todo un tema esta cuaresma, porque estábamos todos en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos ramos? ¿Qué vamos a hacer si con las cenizas? ¿Se acuerdan las preguntas de las catequistas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos los ramos? Se recupera esta dimensión en el primer capítulo. El ser humano creado por Dios es también un ser frágil, esta idea del polvo, ¿no?, hecho del humus. Y también se destaca que no solamente es un ser frágil, sino también bendecido, capacitado por el aliento de Dios, que es el Espíritu. Entonces este primer capítulo nos muestra ya esa fascinante mirada del hombre que se distingue, como lo han dicho ustedes y lo ha reseñado Pancho, de otras antropologías, ¿no? Este ser humano es también un ser dotado de aliento vital, de aliento divino, de espíritu, de ruaj. Y eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Es una mirada distinta, no es solamente el hombre que piensa, el hombre que siente, el hombre que es capaz de racionalizar todo, sino también es ese hombre animado de un espíritu al cual también está llamado a abrirse a la trascendencia. Esa es la primera parte, de esa mirada del hombre frágil, pero bendecido y dotado de un espíritu que lo lleva a la plenitud, ¿no? El segundo capítulo es la imagen esta tan bonita del jardín, ¿no? Lo pone al hombre en el jardín. Acá hay una imagen, ¿no?, que quizá nos recuerda a nuestra catequesis, el hombre en el jardín. Esta particularidad de estar en el jardín lo lleva al capítulo 2 a indagar todo lo que significa el tema de la nutrición, el tema de los alimentos, el tema de también la creación dada por Dios al hombre y cómo en ese mundo dado por Dios, el hombre sigue siendo un ser creado más, que tendrá sus características, pero comparte la creación con todos los demás seres creados. Y eso es lo que subraya este capítulo, ¿no? Cómo el hombre entra en contacto con la creación, con los demás, y por eso mismo es que se recupera una cita bíblica del Génesis en la cual se habla del trabajo. Acuérdense ustedes aquella famosa frase que se lo pone al hombre al centro del jardín y se le manda a que lo custodie, pero también que lo someta, ¿no? Somete a la creación, de eso que ha dado para tantas interpretaciones. En este capítulo lo que se trata de indagar es justamente qué significa esto del trabajo en el Génesis, qué significa responder ese mandato de parte de Dios en ese ambiente llamado el jardín, en el cual él no está solo, sino que también comparte la vida con la creación dada por Dios. Y lo más interesante es que también el documento de una parte va a decir, esos otros seres con los cuales el hombre comparte, también están dotados de dones o de capacidades. 9 alimentos que deberías evitar si tienes hipotiroidismo. Y bueno, ahí se ha colado alguien. Y el tema es ver también cómo en ese conjunto de seres creados, el hombre tiene una particularidad. Esa mirada ya no suena a Laudato Si, ¿no? Por eso es que el Papa Francisco en Laudato Si, cuando habla de que cuando una especie se pierde, una especie en la creación se extingue, nos estamos privando de un don, dice el Papa. Bueno, un poco hay referencia a Laudato Si en esta parte, cómo el hombre está llamado a entrar en comunión también con los seres creados, incluso la creación. El capítulo 3
lo que nos va a presentar es una realidad antropológica de la relacionalidad, el más complejo. Así que yo no voy a decir acá quién es el que lo va a tener que abordar, pero bueno, así que prepararte, porque es el más complejo, el tema de la relacionalidad humana se aborda aquí. Y en este punto es en el cual la prensa ha puesto su atención, y como les decía, entre septiembre del 2019 y enero del 2020 hubo algunos debates a raíz de este documento, ¿no? Que bueno, luego vino la cuarentena, la pandemia en todo el mundo, y se han suspendido presentaciones de este documento, ya sea en Roma y en otras universidades, a raíz de la cuarentena, ¿no? Y allí se aborda, entre otros temas, el amor conyugal, el tema del matrimonio, el tema de la sexualidad, la relación entre padres e hijos, que dice el documento se la ve hoy como una relación conflictiva, ¿no? O sea, la clave de lectura del capítulo 3 es el hombre como un ser relacional. Y desde esa relacionalidad que todos tenemos, la capacidad de comunicarnos, de entrar en comunión, de dialogar, también cuál es lo propio de esa dimensión bíblica que lo lleva al hombre a hablar también del amor como donación y como fraternidad. Y entre eso se estudia la sexualidad y, como les decía, también la relación de padres e hijos, la guerra y la violencia como elementos, dimensiones que atentan a la relacionalidad. Es un capítulo interesante, se disparan las preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre la guerra? ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la relación padre-hijo? Y el capítulo que va a dar para más tela para cortar y que va a suscitar seguramente, y ojalá que sí, muchas preguntas también de parte de ustedes. Y el capítulo 4 es el que aborda el tema de la historia. Yo aquí puse un icono en el cual está Cristo. Fíjense en cómo está presente lo que decía Gaudium et Spes 22, el misterio del hombre se esclarece solo a la luz del misterio del Verbo encarnado. Nosotros por ahí pensamos, y los catequistas por ahí se tienen mucho esta mirada, que el que está creando es Dios Padre, ese ser con barba, viejito, barba blanca larga, que está ahí sentado sobre la nube. No, es toda una obra trinitaria. Y por eso es que los íconos representan, ¿no?, a Cristo ya presente en la creación. Fíjense en que acompaña toda la historia de esa creación amada, bendecida por Dios, aún después de su caída, y por el acontecimiento salvador de Cristo, toda esa historia, desde el origen hasta la escatología, hasta el momento final, se hace historia de salvación. Esa es la apuesta del capítulo 4. Mirar la historia humana que narra la Biblia, mirar la historia del hombre, nuestra propia historia, como también tuvo sus distintas etapas, pero en todas ellas el acontecimiento Cristo la ha transformado y la ha hecho historia de salvación. Entonces el capítulo 4 apunta a eso, el hombre en la historia, y el hombre también inserto en ese gran proceso histórico de salvación hacia el encuentro final, ¿no? ¿A quién está destinado? Esta es la gran pregunta, pues si algunos dicen, eso son cosas medio difíciles, han hablado de esto, de lo otro. No tengamos miedo, el texto está dirigido, lo dicen los mismos escritores, a los profesores de la Facultad de Teología, pero también a los catequistas, o sea, a todos ustedes, a los alumnos de seminarios, a los alumnos de distintas escuelas que estudian ciencias sagradas, ¿no? Se les ofrece un subsidio con una visión global del proyecto divino que comenzó con el acto de la creación y busca aclarar toda esta mirada del hombre a la luz de Cristo, el hombre nuevo y que da sentido a las cosas. O sea que ustedes son también destinatarios y por eso es que hemos querido compartir con ustedes o invitarlos, ¿no?, a que lo hagamos juntos en este tiempo. ¿Por qué hay que leer este texto? ¿Qué nos diría que nos juntemos aquí y dejemos quizá de ver qué culpa tiene Falmagul o no sé qué otra novela darán ahora y que estemos aquí sentados compartiendo? Primero, que la Biblia vamos a encontrar una mirada del hombre que no se resume en una sola definición, sino que hay muchas miradas del hombre. Entonces habrá que conocerlas. ¿Qué dice? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué cosas yo quizás no conozco y las puedo conocer? Segundo, al indagar estos temas, vamos a encontrar mucha información que las tenemos que aprender
nosotros estén a discernir para compartirlas con nuestros propios entornos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura acerca de ciertas cuestiones, como le decía el capítulo 3, la sexualidad, el matrimonio? Pero no de una mirada quizá ya nosotros comprometida, sino abierta a dejarnos enseñar por la palabra. Y lo tercero, como dicen muy bien los presentadores, especialmente Pietro Bobatti y Cardenal Ladaria, se ofrecen principios, fíjense, o sea, líneas de acción, de trabajo. No es que la cuestión esté cerrada, sino que se ofrecen principios para que también nosotros, como catequistas, como pastores, como laicos comprometidos, también podamos encontrar elementos para nuestra actividad. Entonces, por eso también leerlos para enriquecernos, abrir nuestras miradas y también compartir con los que estén en este espacio. Entonces, ¿qué nos queda después de esto que estamos diciendo? No nos queda otra que manos a la Biblia y manos al escrito. Así que esa es la propuesta y espero que puedan responder. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta y ahí dejo de compartir la pantalla. Gracias, Padre Gustavo, muchas gracias. Les recuerdo el compromiso de leer la introducción y para el próximo encuentro, el capítulo 1, el ser humano creado por Dios, ¿no? Ya, si a alguno le falta link con el texto en PDF, después nos avisa y se lo enviamos. No se lo vamos a cobrar, así que no tengan miedo. Sí, por favor, yo no lo tengo, así que me gustaría que me lo envíen. Bueno, soy Mélida, de Ciudad del Milagro. Bueno. No Me sé cómo gustaría hacer para que me lo envíen. Los otros, gracias, señor. Los otros sacerdotes que van a exponer, por favor, así se saludan. Y Padre Luis. Hola. Bueno, muy linda la presentación. La verdad que bueno, que todo esto suena apasionante. Ojalá que se cumplan las expectativas. Yo lo que un poquito quería marcar, el Evangelio de hoy dice cómo Jesús se salía, eso que dicen los psicólogos, ¿no? De su zona de confort. Jesús predicaba fuera de la sinagoga, ¿no? En el campo, después se subió a una barca, navegaba mar adentro, y después la barca se llenaba de peces y les asustaba a sus discípulos, todo eso, ¿no? Creo que estamos viviendo en un tiempo así, ¿no? En el que hay que empezar a buscar salir de nuestra zona de confort y empezar a embarcarnos en otras cosas, como por ejemplo esto, ¿no? Que se hace a través de internet y que tenemos la facilidad de poder hacerlo. Así que bueno, con ese espíritu me sumo a todo esto y ojalá que podamos sacarle mucho provecho a esto y a mucho más. No sea lo único, si sale bueno, no sea lo único, y que podamos hacer más cosas, ¿sí? Más presentaciones y cosas como esta. Bueno, gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Padre Mariano Rojas. Sí, aquí estamos con mucha alegría. La propuesta se ve que fue interesante, porque la pandemia genera cosas nuevas. Jesús creo que va creando cosas nuevas, y este espacio de encuentro es para aprovecharlo. Que haya tantos hermanos, tantas hermanas, catequistas, dispuestos a pasar un tiempito a estudiar la Biblia, me parece un gesto positivo. Realmente Jesús viene haciendo nuevas todas las cosas, aún en plena pandemia. Gracias. Gracias a vos, Mariano, muchas gracias. Padre Marcos. Bueno, mañana, el jueves, vamos a estar con el Padre Pancho y yo dando el primer capítulo, ¿sí? Así que vamos a ver qué sale. Y esto me hace acordar a una chacarera o canción chacarereada de los Carabajal que se llama La Pucha con el Hombre, ¿no? Y habla de lo que es el ser humano en todo su esplendor y sus aristas. Y la Biblia también nos muestra eso. Entonces, digo, una gran oportunidad de, como decías vos, Pancho, de hacer experiencia de nosotros mismos a través de la palabra, ¿no? Que no se nos quede en la cabeza,
sino que nos baje a toda la vida y nos miremos y nos reconozcamos y nos demos cuenta quiénes somos. Muchas gracias. Gracias, Marquito. Gustavo, ¿quieres cerrar? Agradecerles a todos la respuesta y animarlos a que aprovechemos estos espacios para seguir creciendo juntos y bueno, el desafío, como decía Mariano, Dios estará haciendo nuevas todas las cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Los que necesiten el link, pídanle a los sacerdotes que los invitaron. Yo les voy a mandar el link, el Padre Gustavo, también Marquito lo tiene, así que comuníquense con él. Bueno, bendiciones para todos, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches.